tantos tesoros para dar, tantos secretos para contar, pero no sé dónde depositar. Hermano, pedimos disculpas por la transmisión que fue cortada. La señal de internet estaba muy baja, así que ahora estamos viendo el mensaje en diferido. Esperamos su comprensión. Las últimas palabras de la primera fase que hablábamos en la mañana decía que Elí fue muy suave, muy tolerante con el pecado de sus hijos. Y que tal vez esto nos habla de la forma en la que tratamos nuestros propios pecados y los pecados de nuestra familia. Que a veces somos tan duros con el pecado de las otras personas, pero somos tan blandos con el propio. Podríamos decir que a Elí lo que le faltó realmente, aparte de autoridad, fue celo por la obra de Dios. Eso le faltó a Elí. Pero ahora el Señor envía el mensaje, un mensaje duro por medio de un profeta. Para eso vamos a ver los versículos 27 al 36. Y es que Dios nunca va a enjuiciar a su pueblo o a ningún pueblo sin antes darle advertencias. Leemos 27. Estamos en el capítulo 2, 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Vamos al 28. Podemos poner un bloque varios textos. Ok. Entonces vamos a ir, ok, el 28. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Seguimos en el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? 30. Por lo tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. 32. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Terminamos con el 35 y 36. 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él, o sea, delante de los nuevos sacerdotes, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Gracias. El mensaje de este hombre, de este profeta anónimo, era fuerte. Las quejas del Señor básicamente es: número 1,
le dice a Elí que él había preferido a sus hijos que a Dios. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo podría hacer eso? Sí, porque él prefería quedar bien con sus hijos que quedar bien con Dios. La segunda queja es, ¿por qué has hollado mis sacrificios? Hollar significa pisotear, faltar el respeto, que es lo que hicieron sus hijos. El 30 le dice, yo honraré a los que me honran. Esto fue exactamente lo que Dios hizo con Samuel, lo honró, mientras que deshonró a los hijos de Elí porque ellos no le honraron a él. Y dice del 31, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El hebreo que usa ahí para decir que serán tenidos en poco es galal, que significa menospreciado, vil, bajo. En el 31 dice, cortaré tu brazo. Aquí está hablando del liderazgo que tenía la casa de Elí, la familia de Elí. Ese liderazgo iba a ser cortado. En el 31 dice, no habrá anciano en tu casa. En el 33 dice, morirán de edad viril. Lo que sucede es que en Israel, bueno, en los países orientales, la larga edad era tenida como una bendición de Dios. Pero le dice, ni eso van a tener, ustedes van a morir jóvenes. Y si somos lectores de la Biblia, vamos a ver que eso se cumplió cabalmente en la familia de Elí. Se morían jóvenes. Los que queden vivos serán para dolor y tristeza. El versículo 33. Y sobre los hijos da una sentencia terrible. Y los hijos tuyos, los dos a los que tú amas, a los que tanto has consentido, ellos morirán en un solo día. Y después, para ponerle la tapa al pomo, dice, yo me levantaré un sacerdote fiel. El versículo 35. Tal vez refiriéndose a Samuel para empezar. Y después a una nueva orden sacerdotal que se iba a levantar en los días de David. A la orden del sacerdote Sadoc. Ya no los hijos de Elí, ahora los hijos de Sadoc. Y le dice también, algún día tus descendientes rogarán por algún ministerio, rogarán que los tomen en cuenta para algún ministerio, pero no los tomarán en cuenta, andarán de un lugar para otro y no tendrán ni siquiera un bocado de pan que echarse a la boca. Ay, hermano, con estas palabras que este profeta anónimo le dijo a Elí era para ponerse a temblar, para saltar de la silla. Pero pareciera que Elí permaneció sentado como siempre. Elí permaneció inmóvil sin que le importara. Pareciera que no le hizo mucha mella, pareciera que no le hizo nada este terrible mensaje de ese profeta. Vamos a ir ahora al capítulo 3. El versículo 1 comienza diciendo, en el 3, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En la parte B, ¿no? No había visión con frecuencia. ¿A qué se refiere esto, hermano? Recuerde que en ese tiempo todavía no habían Biblias escritas así en imprenta. No significa que se acabó el papel, que las Biblias estaban escasas. Lo que está diciendo el texto es que la voz de Dios, la palabra de Dios, era rara vez escuchada por los israelitas. Recordemos que el libro de Samuel se escribe en el contexto del tiempo de los jueces de Israel. Y cuando revisamos el libro de los jueces, aparecen solo dos profetas. Débora, la profetisa, ¿verdad?, que aparece en el capítulo 5. Y luego Gedeón. En los tiempos de Gedeón, se levanta un profeta que le da palabra a Gedeón. Dos profetas en el tiempo de los jueces. La palabra del Señor escaseaba. Obviamente escaseaba, la palabra estaba escasa. Pareciera que Dios no quería hablar. Aunque que conste, Dios siempre quiere hablar. Lo que pasa es que Dios no se sentía bien hablando con los ministros que había en ese tiempo. Estaban haciendo las cosas mal. Dios prefería no hablar. Si los ministros estaban mal, la gente estaba peor. La palabra escaseaba. Otra versión dice, la palabra de Jehová era de estima. Cuando buscamos en el texto hebreo, la palabra es yakar, que significa era de mucho valor, de mucho precio. Y uno se pregunta, ¿por qué la palabra del Señor era valiosa, de mucho precio en los días de Samuel, en los días de este texto? Otra vez,
La respuesta nos la da el mismo. Uno, no había visión con frecuencia. La palabra escaseaba. Usted sabe que cuando algo se pone escaso, cuando hay poca existencia en el mercado, entonces se pone caro. Cuando se escasea la harina, usted sabe, ¿no? Cuando se escasea el maíz, el azúcar, los huevos, los pocos que tienen el producto aprovechan y le suben el precio. Usted sabe lo que pasó también ahorita cuando empezó la pandemia, que el gel se puso caro, ¿verdad? Había poco y la gente andaba buscando como loca. Entonces lo poco que había, algunos lo pusieron caro, lo pusieron al doble del precio, por ejemplo. La expresión que se usa aquí para decir que la palabra de Dios se había puesto cara, se había hecho un producto precioso, es la misma que para decir piedras preciosas, un metal precioso. O sea, la gente extrañaba tanto la voz de Dios, extrañaba tanto la palabra de Dios, porque no se levantaban profetas, que ahora era de gran valor. Ahora vamos a ir al versículo 3. 3:3. Leemos el 3, por favor. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca. Pero esta es la parte que nos interesa. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Muy bien. ¿De qué lámpara? Gracias. ¿De qué lámpara está hablando en este versículo? No está hablando de un candilo, ¿yo? No está hablando de una veladora. Está hablando del candelabro de 7 brazos que estaba delante del lugar santísimo. Está hablando de este candelabro que en el Antiguo Testamento simbolizaba a Israel. El candelabro en el Antiguo Testamento es Israel. El candelabro es tipo de Israel porque habla de la luz que tenían los hebreos, esa luz que debían proyectar al mundo. Pero ahora la lámpara se estaba apagando, en parte por la negligencia de Elí y también por el pecado que había en el templo, por el pecado de los hijos de Elí. Así que parece que el ministerio profético y el ministerio sacerdotal estaban en peligro de desaparecer a causa del pecado. Antes que la lámpara fuese apagada. El autor usa aquí una figura muy linda. En Éxodo dice que la lámpara debía prenderse desde la mañana, debía encenderse desde la tarde y tenía que permanecer encendida toda la noche hasta el amanecer. Voy a leer Éxodo 27, versículos 20 al 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahí está hablando del candelabro. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vaya. La lámpara se encendía desde la tarde y tenía que durar la luz toda la noche, toda la madrugada hasta el amanecer. El texto nos dice entonces que esta revelación, que esta visión que vamos a ver en un momento, Samuel la tuvo durante la madrugada, antes del amanecer. Entonces, ¿de qué nos habla esta lámpara? Nos habla de dos cosas. Uno, nos habla de la lámpara física que estaba a punto de apagarse cuando Dios se le apareció a Samuel, físicamente, literalmente. Y nos habla también entonces de Israel como la lámpara, como el candelabro de Dios, que también se estaba apagando. Lo interesante es esto. Pero antes que la lámpara fuera apagada, antes que eso sucediera, Dios llamó a Samuel. Mientras el juicio se aproximaba para los hijos de Elí, el Señor se apareció a un niño, el Señor se apareció a un muchacho. Otra vez, Samuel tenía en este tiempo unos 12 años. Hay quienes dicen que tenía hasta 20, pero la mayoría de expertos creen que estaba en los 12 años. Ahora veamos el 7, por favor. Algo aquí también que parece un poco interesante. Vea esto. Bueno, Samuel era un buen siervo de Dios, pero el texto dice: y Samuel
no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Bueno, ¿cómo es eso? Samuel era un gran siervo de Dios de chiquito, pero todavía no conocía al Señor. Otra vez lo mismo que decíamos con los hijos de Elí. En hebreo, el conocer, yadá en hebreo, no habla de conocimiento intelectual. Samuel conocía las palabras, Samuel conocía la ley del Señor. Él vivía en el templo, ¿verdad? Es lo que le pasa a los hijos del pastor, que como están en el templo de chiquitos, ¿verdad? De algo saben de la Biblia, ¿verdad? Han estado desde que estaban pequeñitos en las piernas de la mamá, escuchando al pastor. Se han dormido ahí en el culto, ¿verdad? Pero algo se les queda. Samuel conocía la palabra. Lo que pasa es que el texto dice que no conocía a Jehová. Significa que todavía no había tenido una experiencia personal con Dios. Samuel todavía no había tenido ese conocimiento de Dios, de conocerlo personalmente. Esto me hace pensar una cosa. ¿Cuántos de nuestros muchachos en la iglesia están sirviendo? Porque son hijos de creyentes. Y qué bueno. Pero todavía no conocen al Señor. De ahí la importancia que nosotros los padres oremos por nuestros hijos, que le pidamos a Dios que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Él. No nos alegremos solo de que estén sirviendo, eso es bueno. Pero lo importante es esto, que nuestros hijos conozcan a Dios, que tengan un encuentro personal con el Señor. Samuel todavía no lo conocía, pero ya ministraba. Otra vez, ¿cuál era el trabajo de Samuel? Entendamos algo, Samuel no era sacerdote, ¿oyó? Eso es un error. A pesar que en el capítulo 2 dice que usaba un efod, que era una vestidura sacerdotal, era un delantal, pero tampoco usaban solo los sacerdotes el efod, ese delantal, también lo usaban los profetas y a veces otras personas que servían a Dios. Samuel no era un sacerdote como tal. Samuel vivía en el templo y estaba al servicio del Señor. ¿Qué hacía Samuel? Recordemos que la edad de Samuel era corta. Lo que él hacía son las cosas que puede hacer un niño de 12 años. Encendía las velas, hacía los mandados, abría y cerraba la puerta, que eso sí lo dice el texto. Cosas sencillas, pero en medio de esa sencillez él estaba agradando al Señor. A veces así comienzan los grandes ministerios, barriendo el templo, cuidando carros, ayudando de maletero, yéndose con el pastor, con el predicador, ¿verdad? Así de ayudante. Así empiezan grandes ministerios. Esto hacía Samuel mientras sus hermanastros, los hijos de Elí, hacían elegantes y sofisticados sacrificios y rituales. Pero Dios los miraba con malos ojos. Imagínense, Samuelito haciendo cosas sencillas, pero agradando a Dios. La visión de Samuel. Antes que la lámpara se apagara, la lámpara se apagaba en el amanecer. Significa que Samuel tuvo esta visión mientras estaba dormido, antes que amaneciera. Antes que amaneciera, Samuel escuchó una voz que le llamaba. El relato dice que el niño pensó que era la voz de su padre, de Elí. Y Samuel dice, ¿para qué me llamaste? ¿Por qué fue que Samuel escuchó la voz de Elí? Aquí viene la situación. Lo que pasa es que Samuel no es que durmiera dentro del templo, ¿vieron? Ahí nadie dormía. Sino que habían habitaciones, habían carpas, habían departamentitos que estaban cerca del templo, donde dormían los sirvientes del templo, entre ellos el sacerdote Elí, y se cree que Samuel tenía una carpa, un cuartito cerca de donde dormía el sumo sacerdote. También parece que Samuel estaba acostumbrado a que Elí lo llamara de noche. Porque imagínense, 3 veces se levantó y le fue a decir, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo servir? 3 veces. Y esto es raro a usted porque los patojos son de sueño pesado. Los patojos se duermen. Samuel parece que era de sueño ligero.
3 veces escuchó la voz del Señor y 3 veces se levantó a decirle al papá: ¿qué quieres? ¿Para qué me llamaste? Parece entonces que Samuel estaba acostumbrado a levantarse de noche a atender a Elí. Recordemos que Elí era un hombre ya de edad avanzada. Tal vez, digo yo, ¿verdad? Se levantaba porque Elí le pedía la nica, no sé, para orinar. Tal vez lo llamaba de noche para pedirle un vaso de agua, para pedirle su remedio que tomaba, no sé, para la presión, cualquier cosa. Tal vez Elí estaba enfermo y Samuel estaba al tanto de la salud. Tal vez Samuel se levantaba de noche para ver si el viejito estaba respirando, para ver si se estaba ahogando. Por eso fue que estuvo tan atento a la voz del Señor. Leamos otra vez el versículo 9 y 10, por favor. Vamos a ir desde el 8. Bueno, esta es la tercera vez. Creo que vamos por favor desde el 6, hermano. Vamos a ver las 3 llamadas del Señor. Vamos al 5. Es que quiero encontrar esa primer llamada. Aquí la tenemos. Y corriendo a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se acostó. Bueno, en el 6, en el 7, en el 8 aparecen 3 veces el mismo caso. ¿Para qué me llamaste? Este pasaje en particular, gracias, para mí parece conmovedor. Porque vea usted, a pesar que Elí ya no era un hombre atento a la voz de Dios, a pesar de que Elí no tenía un ministerio muy lleno de la presencia de Dios, sin embargo, Elí conocía a Dios. Elí sabía cuando Dios estaba hablando. Y por eso, según la experiencia ministerial que tenía, el sacerdote le dijo a Elí: ¿sabes qué? Le dijo a Samuel: la próxima vez que la voz te llame, vas a decir estas palabras. Elí sabía que el que le hablaba era Dios. Le vas a decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Eso sí, vamos a verlo en el 9, por favor. 3 veces había hablado ya el Señor a Samuel. 3 veces. 3 veces había ido delante del papá. 5, 6 y 7. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. La 4ª vez que el Señor llama a Samuel, el Señor le da el llamamiento para servirle y de una vez le da el primer mensaje profético. Para empezar, para Elí esto era una mala señal. Elí pudo darse cuenta que en ese momento el ministerio de él y el de sus hijos como familia sacerdotal se estaba degradando delante de Dios. Si Dios tenía que decir algo, ¿por qué no se lo dijo al pastor? ¿Por qué no se lo dijo a los hijos, a los que estaban en el ministerio? ¿Por qué tuvo que recurrir a un extraño, a alguien que no era de la familia sacerdotal? Porque no lo era. Imagínense a Elí preguntándose, cuando el Señor estaba hablando con Samuel: ¿por qué le está hablando a él? ¿Por qué no me habla a mí? ¿Por qué Dios no me habló a mí? ¿Por qué le habló al muchacho? Así que para Elí tal vez era una mala señal esto. Samuel contestó como el papá le había dicho: habla, porque tu siervo escucha. Imaginemos la 4ª vez, la 3ª vez Elí le dice: vuelve y si te habla, dile. Imaginemos a Samuel acostado, esperando la próxima vez que le llamara, esperando el próximo llamado. Y ahora el Señor le da un mensaje, pero un mensaje muy duro para su familia. El 11, leamos el 11 por favor. Este fue el mensaje duro para la familia. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyera
le oyere, le retiñirán ambos oídos. Gracias. Haré yo en Israel. Otras traducciones dice, estoy por hacer. Y otra dice, estoy haciendo. Significa que Dios ya había empezado el proceso de juicio contra la familia. Estoy haciendo. Qué mensaje más duro para Elí. No, vean pues, la primera vez que llegó el profeta, el varón de Dios, que aparece en el capítulo 2, le dijo, dice el Señor que va a hacer. Ahora Samuel le dice, dice el Señor, estoy haciendo. El tiempo había llegado. No había más oportunidad, no había más tiempo. Los sucesos los acontecimientos estaban formando, se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta de 5 años. El 11, en la parte B, veamos por favor nuevamente el texto. Haré esto a Israel, y a quien lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Gracias. Le retiñirán ambos oídos. ¿Qué significa eso de retiñir? Dios habla hoy, dice, le retumbarán ambos oídos. La NBI dice, le dolerán los oídos. Lo que pasa es que esta era una expresión que significaba en los días de Israel, también la dijo el profeta Jeremías. Eso de retiñir los oídos significa que oirán, pero lo oirán con terror, porque es un mensaje duro. El 17, por favor. Ahora Elí estaba ansioso de saber el mensaje. Elí quería saber qué estaba hablando Dios con el niño. 17. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que he hablado contigo. Gracias. En lo personal, para mí esta parte que viene del mensaje es una parte difícil, por lo que le voy a decir. Si usted se da cuenta, Samuel no quería darle el mensaje a Elí. Y es que dar el mensaje de Dios no es sencillo. Es fácil decir que Dios va a destruir a no sé qué país, que Dios va a destruir a la gente mala, a los asesinos y no sé qué, es fácil. Pero ¿qué pasa cuando el mensaje de Dios, el mensaje de juicio es para tu familia? ¿Qué pasa cuando te lo tienes que decir a tu mamá y a tu papá? ¿Qué pasa cuando el que va a ser enjuiciado es tu hermano? Esto nos enseña también que un verdadero siervo de Dios no es desbocado para dar el mensaje. No anda dándoselas de profeta por todos lados. No presume que tiene un mensaje de Dios. Un verdadero siervo de Dios sabe que tener un mensaje de Dios no es un privilegio, es una responsabilidad. Por eso los libros proféticos, como vimos en Malaquías y en los otros profetas, dice mensaje de Jehová que vino al profeta Malaquías, mensaje de Jehová que vino al profeta Zacarías. Y ese mensaje de Jehová se traduce también carga de Jehová. Carga. Un mensaje de Dios no es un juego. Un mensaje de Dios no es para presumir. Un mensaje de Dios no es para dárselas de profeta. Un mensaje de Dios es una carga. El niño Samuel de alguna manera lo entendió. Este mensaje era duro. Temía descubrirle el mensaje a su padre adoptivo Elí. No quería causar dolor en el corazón del hombre. Sabía que el mensaje era de muerte. No olvidemos que Samuelito fue llevado cuando tenía 3, 4 años al templo. Elí lo crió. No era su padre biológico, pero era su padre de crianza. Él es el que le había enseñado lo que dice la ley de Dios. Tal vez lo había consolado cuando el niño lloraba, recordando a su mamá, a sus hermanos. Tal vez había jugado con él cuando estaba aburridito Samuelito.
Ahora le tocaba darle un duro mensaje a su papá. Elí corre y le dice, dime lo que te dijo. Elí tenía buenas razones para suponer que el mensaje no era nada bueno, tenía razones para pensar lo peor. Él quería saber de qué se trataba, aunque sabía que era un mensaje de juicio. En el 15, por favor, Samuel necesita entregar el mensaje. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Eso es el 15, gracias. ¿Y usted cree que se durmió Samuel después de la visión? Donde Dios le dijo que iba a enjuiciar al papá, que sus hermanos iban a morir por perversos. ¿Quién se duerme con un mensaje así para su familia? El niño se quedó despierto. Se levanta y va a abrir las puertas del templo, que es lo que hacía todos los días. Otro hubiera sido también, se hubiera llenado de orgullo. Ah, no, ahora yo ya soy profeta, que abra otro. Él fue a abrir las puertas, como cualquier día. Pudo haber dicho también, ¿para qué lo voy a hacer si este lugar ya va a ser destruido? No, Samuel fue y abrió las puertas. Y ahora viene el mensaje. Vamos al 13. ¿Cuál fue el mensaje que le dijo a Elí? ¿Cuál es el mensaje de Dios? El 13. Y le mostraré, este era el mensaje que Samuel estaba dando a Elí de parte de Dios, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Gracias. Por la iniquidad que él sabe. Elí no había cometido pecados graves, entiéndalo por favor. Él era un hombre bueno. Él no se acostaba con las mujeres que velaban en el templo. Él no le robaba las ofrendas de la carne que llevaban al sacrificio. Ese no era el pecado de Elí. El pecado de Elí era lo que él sabe. Mira, hermano, qué lindo. Samuel no se atrevió a juzgar a su papá. Los hijos no somos quien juzgar a nuestros padres. Imaginemos a Samuel diciendo, papá, mira, dice el Señor que te va a juzgar por el pecado que tú ya sabes. ¿Qué te dijo el Señor? Me dijo que hay un pecado que tú tienes, papá, pero que ese solo tú lo conoces. Yo no creo que Samuel lo haya dicho riéndose o de chanza. Él estaba con los ojos llorosos. Él estaba triste. Dice el Señor que vos ya sabés cuál es ese pecado. Dice el Señor que vos ya lo conocés. ¿Por qué dijo Samuel a Elí que él ya sabía el pecado? Claro que lo sabía. El profeta se lo había dicho 5 años antes, no sé cuántos años. Él lo había oído de la boca del pueblo. Versículo 23 dice, toda la gente está hablando de eso. Y lo peor, la conciencia se lo repetía todos los días. Cada día que se levantaba se lo decía, no has hecho nada con tus hijos, no los has estorbado, el pueblo está desenfrenado, el pecado cada día se empeora, el pecado que tú ya sabes. Ay, pero la gente sigue diciendo, hasta que Dios no me diga claro lo que quiere. Ay, señor, señora, usted no le tienen que decir cuáles son sus pecados, si usted ya sabe cuáles son. ¡Arrepiéntase! Vamos otra vez. ¿Qué es el 17? Ahorita le voy a decir. Es este versículo. Al que lo oyera le retiñirán los oídos. Al que lo oyera. Al que lo oyera los oídos le van a retumbar. El versículo 11. Vamos al 11, por favor, nuevamente. La palabra ahí que aparece. Al que lo oyera le retiñirán los oídos. La palabra en hebreo es tzalal.
¿Y sabe qué significa tzalal? Significa temblar. Da la idea de un sonido tan fuerte que impacta y llama la atención. Da la idea de un sonido chillante, de un sonido estridente, que cualquiera que lo oye tiene que taparse los oídos y voltear a ver qué es. Escuche, por favor. Hasta ahora Elí y sus hijos no habían querido escuchar la voz de Dios. Pero con este mensaje que venía, ahora sí tendrían que oírlo. Cuando Dios quiere decirle algo, escúcheme bien, cuando Dios quiere decirle algo, Él buscará la manera de llamar su atención. Si usted no quiere escuchar la voz de Dios, si usted ha tapado sus oídos para no escucharle, tenga cuidado, porque Dios le va a mandar un mensaje que le harán temblar los oídos, le hará rechinar los oídos. ¿Cómo quiere que Dios le hable? Como le habló a Elí y a sus hijos, el mensaje que hace temblar y rechinar los oídos. ¿O quiere que le hable como le habló a Samuel? Samuel estaba en su cuarto y escuchaba: Samuel, Samuel. Y Samuel corría para saber qué decía la voz. Pero los hijos de Elí estaban tan sordos que no escuchaban esa voz. La voz le había dicho: Ofni, Ofni, Fines, Fines. Pero ellos nunca oyeron. No sabemos cuánto tiempo venía Dios hablando con ellos, pero no lo escucharon. El versículo 25, veámoslo por favor rapidito, el versículo 25, pero es del 2:25, dice: el papá les habló y les levantó la voz. Veamos en la última parte. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ahí la palabra voz, dice que significa tronar, significa hablar fuerte. El 25 dice que su papá les habló, les gritó. Pero ni siquiera así pudieron escuchar la voz, no la entendieron. Como no oyeron la voz del papá que les gritó, entonces Dios mandó una nueva voz, una voz que ahora sí los haría temblar. Otra vez, ¿y usted cómo quiere que Dios le hable? ¿Hace cuánto que Dios está tratando de hablarle, pero usted permanece sordo, sorda? Pues tal vez tendrá que darle un mensaje a su vida que lo hará temblar, como hizo temblar a Elí y a sus hijos. Samuel no era sacerdote, no era de la familia sacerdotal, no era un ministro de culto reconocido, no tenía credencial, no era ni siquiera un adulto, era un patojo. ¿Sabe por qué Dios le habló a Samuel? Se lo voy a decir. Dios le habló a Samuel porque era el único que lo escuchaba en esa casa. Dios le habló a Samuel porque era el único. No llenaba requisitos, no los llenaba, pero era el único que estaba dispuesto a escucharle. Hermano, usted que fue usado por Dios en el pasado, pero que ya no lo usó más, porque dejó de escuchar la voz, porque se descuidó en su vida, porque ya no tuvo relación con Dios. ¿Sabe por qué Dios está hablando ahora por medio de sus hijos? Porque con usted ya no se puede hablar. Alguien dirá: ay, qué lindo que Dios use a mis hijos. Sí, qué lindo. Lo malo es que ya no me use a mí. Lo ideal es que me use a mí, que use a mis hijos. Y ese era el problema de Elí. Estaba usando al pequeño Samuel porque en esa casa ya nadie lo escuchaba. Era el mismo mensaje. No era otro, era el mismo mensaje que había escuchado hace años, 5 años, 7 años. El mismo mensaje que le dio el profeta. El mensaje que anunciaba juicio. Solo que antes era futuro, ahora es para hoy, era urgente.
Pobre aquel que ha recibido mensajes como los que escuchó Elí en tiempo pasado e hizo oídos sordos, siguió su vida, siguió su forma de ser, siguió su camino, siguió desenfadado, desempachado. Lo único que le queda es lo que le vino a Elí, lo que le espera es el juicio de Dios. Termino esta mañana diciendo, bueno, ahora tarde. Leamos el 3:18, por favor, el último pasaje de la mañana. ¿Y sabe qué hizo Elí cuando escuchó este mensaje? Cualquiera dijera se tiró de rodillas y fue a amar a sus hijos. ¡No! Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Y mire lo que hace Elí. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Gracias. Ay, es cierto, en el antiguo Israel la gente respetaba la soberanía de Dios. Significa, la gente no cuestionaba a Dios. La gente no discutía con Dios. Alguien diría, no, Elí está hablando como un buen siervo de Dios, él no le está discutiendo. Está bien, es cierto, está bien. El problema es que no hizo nada. No hay nada que hacer. Si va a pasar, pues que pase. Si Dios ya lo dijo, pues ¿qué puedo hacer yo? Dios no se lo mandó a decir para que se enterara. Dios se lo mandó a decir para que cambiara. La gente, usted ha escuchado mensajes duros de Dios para su vida. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, si la suerte está echada, si Dios ya lo dijo, ¿qué nos queda? ¿Por qué no ser como David, que cuando escuchó la advertencia de Natán se humilló delante de Dios? Pidió misericordia, al Salmo 51. ¿Por qué no fue como Nínive, que cuando escucharon el mensaje de juicio se metieron en ayuno, en silicio y se arrepintieron? Pero Elí dijo, como dice la gente hoy, esas son cosas de Dios, si Él quiere, pues Él dirá. Ay, hermano. Ay, amigo. Pobre de aquel que ha escuchado los mensajes de advertencia y sigue siendo el mismo frívolo, el mismo frío, tibio. Ay de aquel que Dios ha estado tratando con él en sueños, en mensajes, por medio de sus hijos. Y sigue siendo el mismo cristiano desenfadado. Y sigue siendo el mismo cristiano haragán que no ora, que no lee, que no busca a Dios. ¿Qué quiere? ¿Un mensaje que le retiñan los oídos? ¿Un mensaje que lo haga temblar a usted y a sus hijos? Pues si lo quiere, eso es lo que va a tener, Señor. Elí tuvo lástima de corregir a sus hijos. Pobrecito, no sea que se ¿qué? Que se sugestionen. No va a hacer que yo los traume. Ay, hermano, cuando Dios habla, habla. Dios les dijo, pues ya que tú no los corregiste, lo voy a hacer yo y vas a ver cómo lo voy a hacer. En esta mañana yo le invito a que oremos, hermano, amigo. Y el mensaje es el mismo que el profeta le dio a Elí, su papá, el profeta Samuel, el niño Samuel. Dice el Señor que te va a juzgar por el pecado que tú ya conoces. ¿Cuál es, hermano pastor? Usted ya lo conoce. Usted sabe que le estaba hablando Dios. Haga lo que debe hacer, por favor. No espere que los oídos le retiñan, que los oídos le tiemblen, le zumben al oír la voz de Dios, una voz de juicio. Póngase a cuentas ahora que es tiempo con Dios. Padre que estás en los cielos, te adoramos. Qué triste es saber que a veces llegamos a la condición de Elí y sus hijos. El profeta había hablado con antelación. Les había dicho, dice el Señor que algún día. Pero no cambiaron sus vidas, pero siguieron con su mismo estilo de vida, pero siguieron con su misma frialdad, con su mismo pecado, con su mismo descaro. Ahora el juicio era inminente. Padre, ¿por qué nosotros no hacemos caso a tu voz?
Tú siempre nos hablas. Tú siempre nos estás hablando. Yo te pido que mis hermanos y mis amigos que están escuchando este mensaje, que se han hecho los desentendidos, porque saben que tú les has hablado. Yo te pido por favor que atiendan el mensaje, que atiendan la palabra. No sea que la próxima vez que les hable sea para decirles que el juicio ha venido. Te ruego, Padre, por mis hermanos que han vivido alejados de ti, que han vivido descuidados. Elí no era un hombre pecador, Elí era un hombre descuidado. Y el juicio vino sobre él igual que sobre sus hijos. Te pido por mis hermanos descuidados, por mis hermanas descuidadas. Ten misericordia de mis hermanos, que escuchen tu voz. Que el amigo que está escuchando deje su pecado. Que el amigo que está escuchando sepa que es tiempo de buscarte, sepa que es tiempo de escucharte, de hacer tu voluntad. En tus manos ponemos a tu pueblo. Ayúdanos por favor a entender nuestro pecado. Y ayúdanos también, Señor, a arrepentirnos. Porque tú nos estás hablando hoy. Toca a mis hermanos, toca a mis amigos que no se han decidido a servirte. Que te busquen, que te sirvan. Que se arrepientan de su mal camino y empiecen a caminar en tu voluntad, en tus pasos, Señor. Te lo pedimos para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, otra vez, que el Señor le bendiga. Gracias por su atención. El próximo domingo estaremos con el siguiente mensaje de la serie en 2 de Samuel. Lea la palabra, por favor, y que el Señor le bendiga. Tenga buena tarde, hermano. Hasta luego. Amén. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. Oh,
una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, oh. Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer, Samuel. Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo y hazme oír tu voz. Solo quiero oír tu voz. Aquí estoy, hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy, corro hacia ti, yo corro hacia ti. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo, yeah, yeah. Me quedo contigo, a tu lado. Yo quiero crecer contigo, quiero crecer contigo. Te presto mis oídos para escuchar tus secretos. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, aunque sea solo un niño. Yo quiero escuchar tu voz y transmitir tu corazón en esta generación. Yo me quedo